Buenas tardes, días, noches. Hoy día vamos a continuar con el curso de circuitos electrónicos o electrónica básica. Bien, en esta parte lo que vamos a enfocarnos es en dar unos fundamentos antes de empezar en este mundo. Estos fundamentos no son generalidades de matemática, no. Eso ya se asume que ya lo tienen en claro. Lo que se va a enfocar acá es mucho el tema de fundamentos, claro que ya saben, pero asociados al funcionamiento general de ciertas características básicas en los circuitos electrónicos o dispositivos electrónicos. Primero, capítulo 1. Vayamos como dije, vamos a ir a generalidades. Empecemos. A ver. Bien. Vamos a empezar hablando de qué es un conductor. Bien. Un conductor es un material que permite el paso de flujo de electrones. O sea, es altamente conductor porque, en simples palabras, la corriente pasa con facilidad por ese material. O sea, el flujo de electrones pasa libremente sin oposición, idealmente. Bien. Uno de los mejores conductores es el cobre. Como vemos aquí en la imagen, tenemos al cobre que tiene un electrón libre o un electrón de valencia de 1 o 2 a veces, pero casi siempre es 1. Ese electrón de valencia que me refiero es este, o llamado electrón libre, y se encuentra en la última capa de valencia. Bien, estos dos conceptos de electrón libre y capa de valencia ténganlos muy en claro porque los vamos a tocar adelante muchas veces. Más adelante se va a mencionar. Ahora vayamos, ¿qué es un semiconductor? Como ya sabemos que un conductor es un material que deja conducir libremente el paso, la corriente, o sea, no le genera una oposición. Un semiconductor, ¿qué podríamos decir? Que es más o menos en un porcentaje un conductor, pero en otro porcentaje que un aislante, exacto. Y en semiconductores, acá como dice, sencillamente un semiconductor es un tipo de material el cual cumple la característica de ser un conductor y aislante. Los materiales más usados en este ámbito es el germanio y el silicio. Cabe resaltar que el silicio es el más utilizado ahora, puesto que el germanio ha sido desplazado por a lo largo de los últimos 30 años. Bien. Vamos a ir a definir ahora el tema de los cristales de silicio. Bien. O antes. Quiero aclarar una cosa. Esto que ven acá ustedes es un átomo de cobre. Tiene 29 protones. No recuerdo bien el número de capas de valencia, pero el punto aquí es que en la última capa de valencia tiene un electrón libre. Bien. Este electrón libre va a estar alejado y puede entre comillas romper, o sea, salirse de su capa de valencia ante un incremento excesivo de temperatura sobre el átomo, lo cual va a ocasionar una vibración, y esa vibración lo que va a ocasionar es, claro, a la par del incremento de temperatura, es que el electrón salga de ese espacio y deje un espacio vacío, el cual lo vamos a definir también más adelante. Entonces aquí lo que quiero entender es que ese electrón, el último electrón de la última, el único o varios electrones de la última capa de valencia de determinado átomo que vayamos a analizar tiene varias características. Una es la que les dije, que puede dejar un hueco e irse hacia otro centro de atracción o sea, hacia otro átomo. O también también considerar que como es la última capa, la atracción de este electrón con respecto al núcleo no va a ser de casi nula en cierto modo. Ahora vayamos con lo más famoso, el cristal de silicio. El cristal de silicio
tiene 4 electrones libres, como vemos acá. No he dibujado las otras capas de valencia con sus otros electrones porque no va al caso. Bien, solo nos interesa la última capa y los electrones libres. Ya entienden que es un electrón libre, que es una capa de valencia. ¿Por qué hacemos esto? Dirán. Pues bueno, les voy a explicar más adelante. Bien, ahora, un cristal de silicio no es un solo átomo, en total es un átomo y alrededor de él hay 4 átomos de silicio más. Todos tienen el mismo número de electrones libres. Bien, lo que tenemos que hacer para construir un cristal de silicio perdón, es ordenar y crear unos enlaces covalentes. Bien, esto que está subrayado, está resaltado de rojo, que ven aquí, se le denomina enlace covalente. Es la conexión entre un enlace, entre un electrón libre de la última capa de valencia de un átomo de silicio con otro electrón libre de la última capa de otro átomo de silicio. Como ven acá tenemos 4 enlaces de valencia. Y recordemos algo muy pero muy importante. Bien, estamos diciendo que, miren, tenemos 8 electrones libres en este átomo de silicio. Bien, o sea, en todo este átomo de silicio, o sea, a lo que me refiero con todo este átomo, ya no me refiero a esto, o sea, a cada uno, ¿no? O sea, no, a esto que ven, solamente un enlace con 4 átomos. No. Cuando nosotros creamos el cristal, ya interpretamos a esto como un solo átomo. Y este átomo, bueno, sí se llama átomo de cristal de silicio, si queremos ser precisos. Y este átomo de aquí va a tener hasta un máximo como regla. Esto no se especifica bien, esto ya sale del curso, pero siempre recuérdate esto. Siempre tenemos que tener hasta 8 electrones libres en cada átomo. No puede haber más. ¿Por qué? Y cuando llegamos a esos 8 electrones libres, vamos a decir que estamos en saturación, o sea que ya no va a soportar más número de electrones en las capas finales de valencia. Bien, entonces, como ya entendimos qué es eso, vamos a explicar ahora. Miren, lo que hemos entendido antes, o sea, con esto es cómo es un cristal de silicio. Es la composición de 5 átomos de silicio enlazados mediante un enlace covalente cada uno, y al igual tenemos un resultante de, bueno, 4 enlaces covalentes con un determinado número de electrones libres. Bien, entonces, ¿qué sigue acá? Lo que sigue acá es lo más importante, esto, el hueco. ¿Se recuerdan al principio que yo les dije que tenemos que cuando se incrementa la temperatura de un átomo de silicio, imagínense que tiene un átomo en un depósito, y este depósito ustedes lo calientan. Si calientas este depósito, lo que va a empezar a suceder internamente en el átomo es que va a empezar a haber una vibración en los electrones y en sus respectivas capas de valencia, y cuando incrementes más la temperatura, más va a incrementar esto. Me refiero a qué temperatura, la temperatura ambiente. Si estamos a 24 y trabajas a 120, claramente lo que va a pasar aquí es que se va a romper este enlace. Bien, o sea, se va a romper uno o n enlaces, y va a salirse de su posición que vemos determinado electrón libre, electrón que estaba perteneciente a las capas a los enlaces covalentes, perdón. Entonces, ese espacio, ¿qué es lo que nos deja? ¿Qué significa ese espacio? Ese espacio se le denomina el famoso hueco. Este hueco representa un protón. Bien, y acá lo defino. Un hueco es un espacio donde un enlace covalente se rompió y un electrón se alejó del núcleo hacia otro orbital más fuerte, o sea, hasta otro átomo de cristal de silicio tal vez, o lo que sea. Bien, ahora vamos a ir al tema del dopaje. Ya recordemos que hemos dicho que el hueco es cuando un átomo, es cuando un electrón libre o un electrón o un enlace covalente se rompe debido a un incremento de temperatura. ¿Y por qué un incremento de temperatura? Lo vamos a ver dentro de un rato por qué. En dopaje, para que entiendan esto, miren, ahora mismo, a ver,
el hueco, no, antes. En esta posición que tenemos, estamos en conducción, o sea, es un semiconductor que está en conducción. Bien, si nosotros, voy a adelantar aquí, cuando estamos a temperatura ambiente en el dopaje, o bueno, cuando tenemos este circuito ya, primeramente, estamos a una temperatura ambiente, ¿ok? Y en temperatura ambiente se le considera que trabaja como aislante. Cuando estamos a temperatura, una mayor temperatura, se rompe el enlace y ahí ya en conducción, entre comillas, entre conducción. Pero ahora, entonces en ese caso, no servirían los circuitos, los dispositivos electrónicos si así funcionaran las cosas, ¿no? Claro, porque no puedo jugar con eso, porque a temperatura ambiente, como es la mayoría de las situaciones, mi dispositivo va a estar como un aislante, no va a funcionar. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hacen las empresas, bueno, los fabricantes lo que hicieron, se les ideó esta idea, dopar, el término dopar. Y el término dopar significa que vamos a introducir un átomo de impureza que puede ser, que tiene que ser pentavalente. ¿Por qué? Porque ese átomo pentavalente nos va a dar una cosita bien bonita. Esto, miren. Un átomo de impurezas para dopar al cristal puede ser pentavalentes como de arsénico, fósforo o de boro, si es que no me equivoco. Bien. Cuando dopamos nosotros, lo que vamos a hacer es introducir ese átomo pentavalente en el centro del núcleo, o sea, en este átomo de cristal de silicio, y voy a adelantar un poco, vamos a tener esto, un electrón libre, un electrón que ya está fuera, y ahora sí, con esto nosotros ya podemos jugar y poder hacer que el semiconductor se comporte como un conductor o un no conductor. En este caso un diodo pasaría, si lo alimentas con polarización directa, te va a dejar conducir, o sea, te va a dejar el libre paso a la corriente. Y en caso sea inversa, todo lo contrario, no te va a dejar, entre comillas, porque hay un detallito ahí que hay que ver. Volvamos atrás y ahora, ¿se recuerdan que les dije por qué es que digo que a una elevada temperatura se rompen los enlaces? ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación de dopaje, o sea, del dopaje de un cristal de silicio, se hace a través de dos pasos generales. El primer paso es fundir el cristal de silicio a una temperatura lo suficientemente elevada para romper todos los enlaces. Cuando los enlaces se han roto, ahora sí es como que tengamos separado cada átomo, entre comillas, ¿bien? Y cuando lo separamos, entonces ahora podemos introducir un átomo de impureza pentavalente. Y cuando buscamos ese átomo, lo que vamos a terminar haciendo es creando un semiconductor, literal, un semiconductor funcional. O sea que ya lo vamos a poder manejar y poder hacer un control sobre él. De todo o nada, en este caso para el diodo. En caso para transistores, va a ser dependiendo del tipo de configuración, pero el mismo concepto se va a repetir una y otra vez a lo largo de todo este curso, y a lo largo de la mayoría de cursos que tengan que ver con electrónica. Bien, ahora como algo recordarles que esa roquita de ahí es un pedazo de silicio. No pude conseguir la imagen porque tenía que tener un paper, pero no encontré mucha información sobre eso. Así que continuamos. Bien, ya les expliqué esto. Este electrón con el que vamos a poder manejar. Sí, una cosita más. Desde ahora les voy diciendo. ¿Tiene que ser pentavalente siempre el átomo de impureza? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque depende. Depende de cómo quieres que funcione el diodo como tal. Y digo, el cristal de silicio. ¿Y a qué te refieres con eso? Bien, les voy a indicar ahora. Cuando nosotros hablamos, ya hemos definido un semiconductor como es. Entonces ahora vamos a clasificar el semiconductor en dos tipos de materiales, tipo P y tipo N. El tipo N tiene sus enlaces completos y el tipo P no tiene sus enlaces completos, y es más, tiene un hueco.
Y en este caso los tipo P se diferencia con los tipo N con que estos tienen hueco, en que los huecos son los portadores mayoritarios, ¿entienden? Y sería lo opuesto para los semiconductores tipo N, que los electrones libres son los portadores mayoritarios. Ahora, no entiendo. Ahora, una duda que tú puedes decirme, no entiendo. Entonces, si yo pongo pentavalente, si yo introduzco un átomo pentavalente, voy a obtener al azar un semiconductor tipo N y tipo P. Pues no. ¿Por qué? Porque lo que vas a obtener tú en este caso es que vas a tener dos opciones generales. O introduces un átomo de impureza tipo pentavalente o uno trivalente. Bien. ¿Y por qué? Porque el trivalente lo que va a hacer es va a dejar un hueco libre al momento del dopaje, y va a pasar lo inverso con lo que es el pentavalente. Bien, el pentavalente va a hacer todo lo contrario. Entonces ahí podemos indicar, el pentavalente no me deja hueco, entonces tengo un exceso de electrones, y si es un exceso de electrones es un semiconductor tipo N. ¿Entienden? Negativo podría ser una forma de entenderlo. Y los semiconductores tipo P han sido dopados por un átomo de impureza trivalente, el cual nos rompe uno en enlaces y nos deja huecos. Y esos huecos se reemplazan ¿por qué? Por protones, o sea, por cargas positivas. Bien. Ahora, recordar una cosa. Esto no lo vamos a mencionar, pero para que sepan. Lo que ustedes ven en la izquierda es un átomo ionizado positivamente y el otro es un átomo ionizado negativamente. Ven, es algo para que sepan. Ahora, vayamos con esto. El tema del dopaje. Ahora, el dopaje. ¿Qué hacen los fabricantes? Ya se los expliqué más antes. Pero ahora también, ¿qué también hacen los fabricantes con eso? ¿Cómo fabrican, entre comillas, ya para entrar al tema de diodos? ¿Cómo fabrican un diodo? Lo que los fabricantes hacen es separar al diodo en dos materiales. Los materiales que ya definimos, los fundamentales. Material tipo P y material tipo N. Bien. Los tipo P están cargados de huecos son mayoritarios. Tipo N, los electrones son mayoritarios, recuerden. Entonces, entre estos se forma la denominada unión PN. Bien, esta unión la vamos a mencionar muchas veces en transistores, aquí también. Es más, en transistores van a haber dos uniones entre comillas, una unión PNP y una NPN. Bien, pero por ahora quédense con esta unión PNP. La unión PNP tiene muchas propiedades. Bien, eso sí les voy a decir desde ahora. En este caso acá vamos a tener dos, las más fundamentales y las que necesitan nomás para un diodo. Esto es la zona de deflexión. Esa es deflexión, lo he escrito, no es deflexión, es deflexión. Esta es la zona, bueno, entre comillas, acá hay una barrera de potencial. ¿A qué me refiero? Acá hay o mejor dicho, hay una barrera de energía. Bien. La barrera de energía, para que lo entiendan y no lo vean tan teórico, es, imagínense que tracen una recta que sea el eje Y, desde el punto de material tipo P hasta el punto de material tipo N. No, del material tipo N hasta el material tipo P. Bien. Esa recta, ese eje Y o recta Y, va a estar ahí lo que es el valor de la barrera de potencial. Bien. Entonces, para que esto entre en conducción, los electrones van a tener que superar esa barrera de energía y poder llegar hasta los materiales, hasta los protones, el material tipo P. Y a la vez los protones van a tener que superar esa barrera y poder fusionarse de manera sencilla con los electrones. Bien, entonces, ¿cómo determinamos si la barrera va a ser muy grande o muy pequeña? ¿Por qué? Porque si la barrera es lo suficientemente grande, no va a haber por ninguna circunstancia una aprobación de un flujo a través de este dispositivo. Bien, y aquí viene el detalle. Si se darán cuenta, ya todo toma sentido.
ya hemos definido, hemos definido el tema de los huecos, los electrones, las capas de valencia, electrones de valencia. Y aquí estamos viendo, ¿se acuerdan que les dijimos? Si no lo dopamos, no vamos a poder hacer un control sobre él. ¿Y por qué? Les dije por qué, porque por esto. Esta zona o barrera de energía o de potencial, como tú le llames, va a ser nuestra zona de control. ¿A qué me refiero? En esta parte nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, creo que ya está aquí. Sí, tenemos dos dipolos. Se le considera dipolo al material tipo P y al material tipo N, claro. Bien, a esto me refiero. Polarización directa. En la polarización directa de un diodo, bien, vamos a poner una carga. La carga puede ser lo que sea. Bien, para introducción, para que sepan a qué me refiero cuando digo carga. La carga puede ser lo que tú quieres alimentar, ¿ya? Miren, imagínate que tienes una fuente y te dicen, conecta esa fuente a una carga, conecta la fuente a tu carga, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con tu carga? A la carga se refiere a lo que tú quieres alimentar. En este caso, si tú quieres alimentar un foco, vas a conectar al foco. Y si tú quieres alimentarlo, no sé, a un motor, conectas al motor. Pero claro, eso es de manera sencilla, ¿no? Porque sí hay otras cositas más que hacer, pero la representación de carga hace referencia a eso. Bien, entonces, volviendo a nuestro mundo, en polarización directa, les quiero explicar por qué les hablo de control on-off. ¿Por qué? Porque cuando tú pones una fuente conectada a una carga, conectada al diodo, de polarización directa, o sea, el terminal positivo de la fuente está conectado al material tipo P y el terminal negativo al material tipo N. ¿A qué me refiero con esto? Lo que va a suceder aquí es lo siguiente. La fuente, al estar activa, va a dar un flujo de electrones que en el terminal positivo habrá un flujo de protones, bien, de cargas positivas, y en el otro terminal de cargas negativas. Bien. Si es que nosotros consideramos esa lógica, lo que va a pasar es que cuando lleguen a los extremos de las entradas de los materiales tipo P y tipo N, para el material tipo N lo que vamos a tener es dos cargas con el mismo signo. Entonces, como están con el mismo signo, lo que va a pasar que se van a repeler, o sea, se van a alejar. Entonces el material tipo tipo N va a ir hacia mi izquierda, bien, y el material tipo P, que va a estar entrando ahí carga positiva, va a ir hacia la derecha. Y eso, ¿qué me va a ocasionar? Bien, lo que eso me va a ocasionar es que la zona de deflexión o la barrera de energía se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque los electrones, la carga positiva y la carga negativa de los materiales tipo P y tipo N se van a fusionar y va a dar paso a la libre circulación de la corriente. Y ahora, ¿cuál es la condición para que pase esto? La condición para que pase esto es la siguiente, y la única, de comillas: que la fuente con la que estamos alimentando todo sea superior al voltaje del semiconductor. ¿Y a qué me refiero al voltaje del semiconductor? Me refiero específicamente a que este material, recuerden que definimos que habían varios materiales, de germanio y de silicio. El de germanio tiene un voltaje de semiconductor o un voltaje de 0.3 voltios y el silicio tiene 0.7 voltios. Entonces, imagínate, si este es un diodo de silicio, ¿cuánto debería ser mi fuente para que pueda estar en funcionamiento esto? O sea, para que se cumpla esto de polarización directa, tendría que estar superior a 0.7 voltios. Bien, si es inferior a 0.7 voltios, por más que lo pongamos en polarización directa, la barrera de energía o la zona de deflexión no va a cerrarse por completo, entonces no va a haber un paso de corriente. O, entre comillas, sí puede haber, ¿bien? Pero es casi nulo, ¿bien? Entonces, vayamos a lo siguiente. Aquí tenemos en la parte izquierda lo que dijimos de polarización directa. Y para terminar, hablar sobre la polarización inversa. En la polarización inversa, lo que vamos a obtener es esto. Bien, solamente invertir la fuente
Y al invertir la fuente, ¿qué vamos a tener? Que la carga positiva de la fuente va a ir hacia el terminal tipo N, donde hay carga negativa, y eso que indica que se van a atraer. Entonces el material tipo N ya no va a ir a la izquierda, sino a la derecha. Y lo mismo va a pasar con el material tipo P. Va a ser atraído por la carga negativa que es de la fuente. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo mismo que está pasando con el N, que en vez de que vaya a la derecha, va a ir a la izquierda. ¿Y qué pasa si se van alejando? La barrera de potencial, o la barrera de energía, o la zona de deflexión ya no va a ser igual a cero, va a ser igual a un valor grande, tan grande que no va a dejar el paso de circulación de corriente. Pero hagamos un detalle antes de acabar. Si nosotros ¿se recuerdan que dijimos que en la ruptura, para que se dé la ruptura, el incremento de calor, lo que va a ocasionar es que se dé lo que es el determinado, ¿cómo decirlo? A ver, déjame acordarme. Era incremento de calor. Lo que va a ocasionar es que, bueno, indirectamente lo que lo ha ocasionado es que exista una vibración interna mecánica. Eso que va a ocasionar que en cierto modo hayan una mínima cantidad de electrones libres que estén circulando en esta zona de deflexión. Pero esto solo va a circular durante el funcionamiento durante el incremento de la fuente, en la polarización inversa. ¿A qué me refiero? Si nosotros polarizamos de manera inversa, cuando incrementamos el valor de la fuente, lo que va a pasar es que la corriente va a haber un pequeño mínimo circulación de corriente, tan mínimo que no se va a detectar, pero sí existe. Y esa corriente solo va a incrementarse momentáneamente cuando incrementemos el valor del voltaje. Cuando terminemos de incrementar, no va a haber esa corriente. ¿Por qué? Porque no está habiendo esa interacción que les he mencionado. ¿Bien? Y ahora vamos a hablar de la disrupción. La disrupción se da justo en la polarización inversa. ¿Y por qué? Cuando tenemos una fuente en inversa que es muy grande, ejemplo, pasamos de 0.8 a no sé, a 50 voltios, bien, puede pasar una cosa fija, es que el diodo no esté preparado para eso, determinado diodo que estés usando, y lo vas a reventar, bien. Y dos, es que produzca un efecto llamado el efecto avalancha, o el efecto llamado Zener, en cuyo caso lo que sucede es que una corriente de disrupción grande puede destruir el diodo, entre comillas, ¿bien? Es lo que les dije. Es decir, en este punto los diodos nunca operan en la región de disrupción. La única excepción es el diodo Zener en este caso. Y ese diodo lo voy a mencionar más adelante. Muchas gracias por todo.